te bendiga. Qué alegría poder otra vez encontrarnos. Que la bendición del Señor esté sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus cosas. Esperamos que el Señor está guardando a su pueblo como nos ha prometido. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor porque podemos tener esta certeza, esta confianza de que el Señor está con nosotros. Gracias al Señor. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos pensando en el ministerio de Jesús, el ministerio también que encomendó a sus discípulos, que luego después saldrían a evangelizar, saldrían a dar a conocer las nuevas del Evangelio, acompañado su ministerio con milagros, señales, prodigios. Y esto fue lo que Jesús hizo. Y luego después lo delegó a sus discípulos. Pero primero quería ir a una escritura en Proverbios capítulo 10. Dice así la escritura en el versículo 4 del capítulo 10 de Proverbios: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y un poquito más adelante, en el capítulo 12, en el versículo 24, dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Estos dos versículos nos muestran la importancia de la diligencia y lo relaciona el sabio con la mano que es diligente, es la que va a traer recursos, va a traer riquezas a la persona que acciona con sus manos. No va a haber pobreza, no va a haber necesidad si somos diligentes en el uso de las manos. En cuanto a los recursos que nosotros tenemos que tener para nuestra subsistencia, hay una promesa del Señor de que nosotros vamos a tener resultados positivos si nuestras manos son usadas como el Señor quiere. Y la mano de los diligentes, decía el versículo 24, señoreará. No solamente que va a obtener riquezas, pero dice que va a señorear, va a tener autoridad, va a estar en un lugar importante, más la negligencia será tributaria. Entonces podríamos decir que la mano diligente señorea y la mano negligente no señorea, se torna tributaria, se torna dependiente, deudora, ¿no? Una persona que no es diligente en el uso de sus manos es una persona que entra en el ocio, entra en el descuido, en el abandono. Por eso el Señor nos desafía a través de su palabra a usar nuestras manos para poder ver el poder del Señor manifiesto en nosotros. Porque si la bendición del Señor no está en nosotros, entonces todo lo que hacemos cae en saco roto. Pero dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y si vamos a ver a alguien diligente en el uso de sus manos, ese fue Jesús desde su infancia, desde su juventud. Él fue seguramente un gran colaborador de su padre en la carpintería, un gran trabajador, un gran obrero, que luego después también a la hora de ejercer su ministerio, él nunca dejó de usar sus manos para el servicio de los demás. No solamente para hacer milagros, también para prestar un servicio al necesitado, para prestar un servicio a sus discípulos, un servicio de amor. Quería que leamos una escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Allí encontramos un relato interesante. Dice el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, pensando en esto, en que la mano del Señor era una mano diligente. Dice capítulo 21, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron: vamos, nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gracias al Señor por su palabra. La lectura un poco extensa, pero es interesante esta lectura porque nos ilustra lo que queremos pensar en este día, lo que estamos pensando respecto al Señor. Y encontramos acá una palabra que se repite, y es la palabra manifestó. Manifestó. En el versículo 14 dice que Jesús, esta era la tercera vez que se manifestaba. La manifestación del Señor. Es lo que ocurre en esta escena, en este cuadro aquí. Y nosotros siempre que pensamos en la manifestación del Señor, en la manifestación del Espíritu Santo, en la manifestación de la gloria del Señor, ¿en qué pensamos? En cosas extraordinarias, sobrenaturales, cosas que por ahí van a salir de lo común, diríamos así. Pero en esta ocasión encontramos a Jesús manifestándose a sus discípulos de una forma tan sencilla, tan cotidiana, tan del día a día, que nadie podía pensar que Jesús podría hacer esto. Incluso los discípulos sabían que era Él, pero estaban viéndolo en una acción tan del día a día que era difícil saber con certeza y atreverse a preguntarle si quién era. Y a pesar de que los discípulos se encontraban en un momento de desazón, de desánimo, de desilusión, de decepción, ellos habían estado confiando en el Señor y esperaban que el Señor iba a establecer su reino, y que todas esas cosas, expectativas que tenían y que no se estaban cumpliendo en realidad. Pero Jesús ahora se manifiesta a ellos. Se manifiesta, dice, por tercera vez. Pero ¿cómo se manifestó? Y bueno, acá encontramos el relato. Dice que ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Tenéis algo de comer? Jesús se presenta en este momento de tristeza, en este momento tan difícil para los discípulos, y les pregunta si tienen algo de comer. Qué pregunta rara, ¿no? Qué pregunta extraña, y qué pregunta también más puntual, porque justamente ellos no estaban teniendo ningún fruto del esfuerzo que estaban haciendo. Estaban luchando en sus fuerzas, estaban no echando mano del recurso, de la ayuda, del socorro del Señor. Y Jesús, en medio de eso, Jesús podría venir para juzgarlos, para acusarlos, para descalificarlos, porque ellos estaban tomando esta acción. Pero sin embargo Jesús, todo lo contrario a esto, Él les pregunta si tienen algo de comer,
y enseguida que ellos responden que no, Jesús les da instrucciones de cómo hacer la pesca, y aún siendo que ellos estaban haciendo algo que salía del propósito de Dios, de la voluntad del Señor, porque esto no era la voluntad del Señor, de que ellos estén otra vez realizando estas tareas que no eran malas, pero no eran las que les correspondían a ellos, porque Jesús tenía otro proyecto con ellos, que ya se los había manifestado. Sin embargo, Jesús muestra su amor, muestra su misericordia, muestra su paciencia, y no solo que les da instrucciones para una mejor pesca, una pesca exitosa, y les demuestra de esta manera que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y prestamos oídos a las instrucciones del Señor, tendremos resultados de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas sin la ayuda del Señor, sin la intervención del Señor, y parece que no hay fruto, no hay resultados, y luchamos y luchamos? Pero ¿qué tal si le prestamos oídos al Señor y escuchamos las instrucciones del Señor para poder entonces experimentar un fruto de nuestro esfuerzo? Pero no solo eso, Jesús no solamente hace que la pesca sea exitosa, pero cuando Él pregunta si tiene algo de comer y contestan que no, Él se pone en marcha. Se ve que Jesús sabía cocinar, porque inmediatamente Él se pone en marcha de tal manera que cuando ellos descienden a tierra, dice el versículo 9, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No sé de dónde había sacado el pan, cómo había hecho Jesús para tener este menú, pero el punto es que Él tenía un menú. ¿Y cómo había preparado el menú? Con sus manos que sanaban a los enfermos, que hacían milagros, que hacían maravillas. También servían para servir. Las manos del Señor son manos que sirven. Y esto es un gran ejemplo que tenemos de servicio del Señor. Tenemos en la Escritura registro de otros momentos, como cuando le lavó los pies a sus discípulos. Son manos que sirven al prójimo, manos que con pasión obran en favor de aquel que ha errado, en favor de aquel que ha errado el camino. Ellos estaban torciendo el rumbo, pero sin embargo Jesús usa sus manos para cocinar para ellos, y cocina este pescado y les tiene preparada una comida para que sean renovados en sus fuerzas. Y de esta manera, quería hacer un énfasis en esto, de esta manera Él se manifiesta a ellos, se manifiesta. Qué forma tan sencilla, tan simple de manifestarse, haciendo una comida para sus discípulos, haciendo una comida para aquellos sobre los cuales Él había depositado todo su esfuerzo en instruirlos, en prepararlos para la misión que Él tenía. Él les prepara una comida, y esta comida toma sentido, toma significado, porque ellos empiezan a ver que este es Jesús, este es el Maestro que va a establecer su reino espiritual, que va a establecer su poder, y que va también a impartir a ellos esta gracia. Y entonces, como en toda comida, cuando ya sacan la pesca y ya hacen la cuenta de los 153 peces que tenían, una pesca exitosa, una seguridad de poder tener recursos y sin mediar ningún tipo de reprensión de Jesús, de parte de Jesús hacia ellos. Jesús dice: venid y comer, venid y comer. Qué linda invitación para personas que estaban desanimadas y no tenían, ya parece, objetivo para seguir viviendo. Venid y comed. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Sus manos sirvieron para servir a sus discípulos. El Señor quiere que nosotros de esta misma manera usemos nuestras manos, y no solamente esperemos ser usados en lo sobrenatural, en lo espectacular, pero en aquellas cosas cotidianas de la vida. El servir a alguien que necesita nuestra ayuda, el servir a un enfermo, el ayudar a alguien que está necesitado, el dar una mano a alguien de afecto, de una diestra de compañerismo, un abrazo de amor. Todas estas cosas
tienen que ver con aquel servicio que el Señor nos dejó como ejemplo, usando sus manos. Que el Señor nos ayude a nosotros a hacer justamente el mismo servicio, el mismo ejemplo que Jesús nos dio, y seguir en sus pisadas, sirviéndonos unos a otros, sirviendo al débil, al que falla, al que cae, al que retrocede, fortaleciendo y levantando al que ha caído. Que el Señor me ayude a mí y nos ayude a todos nosotros a ser hallados en este servicio. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca en este día, y el Señor también prepare mesa para ti, te dé fortaleza, te dé alimento a través de su palabra, para que puedas seguir adelante en esta fortaleza, en este renuevo que nos provee la provisión del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde.